Acá también se ve una pericarditis. Se me olvidó llevarlo para allá al lado. Ya, entonces, en esta bandeja tenemos, vamos a partir por esta. ¿De qué patología se tratará esta mesa? Infarto, ¿cierto? Excepto este corazón de acá que se nos... Esto es un infarto, patología de infarto. Si vemos estas dos bandejas, ¿cuál podría ser y por qué la bandeja de infarto reciente? La de acá. ¿Y por qué? Porque tiene aspecto atigrado Como de sangre. Más aire. En cambio acá son como cicatrices fibrosas más claras. Ya, un infarto en las primeras horas de evolución, 12 horas de evolución. Ya, a la microscopía, ¿qué vamos a ver? Depende. A la ¿De primera cuántas de horas? necrofilia. Depende de cuántas primeras horas. Ya, 12 primeras horas. Todavía no está la necrofilia. Sí, igual después de los Pérdida de 6 horas ya puede núcleo, haber bandas algo. de contracción y periodicinofilia. Ya, perfecto. Después de 24 48 horas, ¿qué vamos a ver? Infiltrados polimorfos nucleares y puede haber detritus. Ya, perfecto. A los 2 días, ¿qué vamos a ver? Hay infiltrado polimorfo nuclear. O sea, perdón, a la semana, perdón. A la semana, lo mismo, 24 48 horas, 2 días. Vasos de neoformación, Ya. fibroblastos. Ya. Ahora vamos a hacer el ejercicio macroscópico. A la macroscopía, al principio, 12 primeras horas, ¿qué podemos encontrar? Podría ser nada, ¿cierto? Un vaso fluido. Ya. Y a las primeras 24, 48 horas. A la macro. Son atigradas. Son atigradas. Ya. Son infarto como más anémico. Ya. Mira, en las primeras horas quizás no encontremos nada, pero también podríamos encontrar un cambio de coloración del corazón. Estos son corazones fijados, quizás no son muy buen ejemplo, pero sí acá vemos una alteración en la coloración. Se ve, en vez de enrojecido el miocardio, se ve más amarillento. Pero como bien decían ustedes, quizás no encontremos mayor cambio macroscópico. Sí, quizás vamos a ver en fresco una región más pálida, ¿ya? Estos son infartos subendocárdicos, ¿ya? Que generalmente es el primer territorio que se puede afectar en un proceso de infarto. Y estos ya son infartos como de reperfusión. Que, por ejemplo, seguramente este es un infarto anterolateral, seguramente como, bueno, no nos pregunté al principio, pero un infarto corresponde a una isquemia de un territorio vascular irrigado por una arteria determinada. Seguramente acá la arteria, como es un infarto anteroseptal por la ubicación, la arteria afectada es la arteria descendente anterior. Recordar el flujo coronario que está dividida por arteria coronaria derecha e izquierda. La izquierda da 2 ramas, que son la descendente anterior y la circunfleja, ¿cierto? Y irrigan todas las paredes del corazón. Me parece que, no sé si el doctor Mesa o el doctor Mancilla tenían un corazón en corte seriado, se me olvidó preguntar porque acá no está, y que tenía una trombosis coronaria. ¿No le mostró? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Ya. Corte seriado cuando está cortado así como el salchichón. Ya. No lo tengo yo porque ellos vieron patología vascular y yo lo busqué acá y no deben tener ellos. Entonces, ese es un ejemplo de una de las causas o cómo se puede formar un infarto por obstrucción de la luz. Seguramente hubo un accidente de placa en algún sector, viajó un émbolo y ese trombo se alojó en una arteria y eso provocó una trombosis de la arteria coronaria respectiva. En este caso podría ser la arteria coronaria descendente anterior y generó un infarto que involucra parte del septo y la pared anterior del corazón.
y con las características que acaban de mencionar. Recordar que también puede ser por una obstrucción de la luz, por una placa teromatosa, también se puede obstruir. Un paciente con antecedentes de dolor al pecho, porque hace un esfuerzo, porque se estresa y que en un momento ese dolor se exacerba porque seguramente esa obstrucción que era parcial de la arteria coronaria se hizo total y generó esta obstrucción total y generó que este área irrigada no recibiera más sangre, más irrigación y generara un infarto. ¿Pueden haber infartos sin arterias coronarias obstruidas? Sí. También pueden suceder. Como por ejemplo, Por vasoespasmo, por cocaína. claro, hay alguna patología o hay patologías de vasoespasmo, como por ejemplo la angina de Prince-Metal, que son vasoespasmos coronarios asociados en gran medida con pacientes que tienen antecedentes de consumo de algunas drogas, como por ejemplo la cocaína, y que van a dar un infarto que quizá la clínica, a diferencia de las trombosis coronarias, como veíamos anteriormente, que producen un superdesnivel ST, quizá esos pacientitos no van a producir el superdesnivel ST. ¿Angina de qué? De Prince-Metal. No sé qué dijo. El De Prince. Prince-Metal. ¿Como Prince Royce? Sí, Prince Royce. No, ese no, el Prince Royce me parece que y este es con Z. Ya, pero se entiende la idea. Es para que te acordes del nombre nomás. Ya. Se me fue la onda. Entonces, claro, los infartos anteriores van a presentar un supradesnivel, los otros no. Pero sí van a tener elevación de enzimas cardíacas y al momento de la autopsia podremos tener una alteración macroscópica, quizás no grande si es un infarto de primera hora, pero las coronarias van a estar permeables en el fondo. Lo que me interesa es que recuerden, aparte de las características macroscópicas, las características microscópicas, las que vieron en clase, para que no haya errores con respecto a la temporalidad y los hallazgos microscópicos del infarto. Recordad que en las primeras 12 horas, claro, tanto macroscópicamente como microscópicamente no van a haber mayores alteraciones, sí, una hipereosinofilia, inicio de los cambios microscópicos del infarto, y que después a las 24-48 horas van a haber ya algunas otras células, como por ejemplo los polimorfonucleares, etc. Recuerden, hasta llegar a la semana del infarto, que lo que vamos a tener es la presencia de lesiones de reparación, cicatriz fibrosa, fibroblasto, etc. Y macroscópicamente eso se va a traducir en cicatrices como esta, bien induradas, blanquecinas, que corresponden a cicatrices de tipo infarto antiguo, ya que son pacientitos que presentaron antecedentes de infarto. Incluso pueden encontrarse hallazgos incidentales en autopsia en pacientes que no tienen antecedentes de infarto, pero que sí presentaron un infarto sin que se dieran cuenta, que eso se denomina como infarto silente, que son infartos que seguramente el territorio vascular comprometido no fue tan importante y que quizás generaron sintomatología que no llevaron al paciente a consultar, y por el territorio afectado escaso no presentó una repercusión sistémica o funcional de importancia, y se encuentra como hallazgo ya sea en la autopsia o en una ecocardiografía de control por X motivo, o por un hallazgo electrocardiográfico que motivó un estudio más allá, ¿ya? Entonces así se ve en el fondo, después de una semana o más allá, un infarto a la macroscopía. Ya ese es una cicatriz. Por acá había otras imágenes que podríamos traducir como una cicatriz de infarto agudo al miocardio. Pero lo que le mencionaba... No, estas son complicaciones y que es lo que vamos a abordar ahora. Pero en el fondo, para que vean cómo se ve un infarto subendocárdico, un infarto de reperfusión,
cómo se ven las cicatrices post resolución del infarto. Acá lo que se produce como solución de ese tejido necrótico es una cicatriz fibrosa, fibroblastos, fibrosis, y eso en el fondo puede generar complicaciones también, un infarto, que es la bandeja de acá. ¿Qué complicaciones? ¿Sí? Entonces el más temprano era esto. Claro. Acá hay distintos tipos de infartos. Estos son infartos debajo del endocardio, que son infartos subendocárdicos. Estos son infartos ya de reperfusión. Pues acá hay un ejemplo de infarto transmural, y que, por ejemplo, los infartos transmurales, ¿qué complicaciones podrían atraer? Rotura miocárdica, ¿cierto? Porque hay una infiltración hemorrágica que diseca en el fondo las fibras musculares, y esta disección de las fibras musculares puede llegar de extremo a extremo en la pared y generar una rotura miocárdica, ¿ya? Y que se va a ver así. Y ese pacientito, en el fondo, hay que resolverlo. Aparte de la rotura miocárdica que se produce por esta disección o esta infiltración hemorrágica de las fibras musculares que produce esta solución de continuidad, bulbo, perforación o hoyo que produce la rotura miocárdica, también se puede dar en otras estructuras del corazón, como por ejemplo los músculos papilares. ¿Un infarto? ¿Una rotura? ¿Perdón? ¿Una rotura de la...? Sí, del músculo papilar. ¿Se acuerdan que al principio les mencionaba que hay músculos cerebrotraveculados, están estos músculos papilares o no me acuerdo si lo mencioné, que sujetan estas cuerdas tendinosas que están en relación con las valvas? Entonces acá, cuando hay una rotura del músculo papilar, se va a producir una alteración, justamente, una insuficiencia aguda, es decir, abrupta, una insuficiencia aguda cardíaca. Y es básicamente porque esta valva se va a volver insuficiente debido a que ya no está conectada a la pared miocárdica, no está en el fondo, se produjo una ruptura del músculo papilar, que es otra complicación que puede generar un infarto agudo al miocardio. ¿Qué otra complicación podría generar? Aneurisma del ventrículo. Sí, y otra complicación también es la formación de trombosis. ¿Cuál sería la fisiopatología o cuál sería...? Porque yo digo en primer lugar que esto es una trombosis. Se ve en el fondo una especie de estructura como coágulo, ¿cierto? Un trombo, y que está adherida a la pared. Yo trato de removerlo y me cuesta, está adherida a la pared, ¿cierto? Si fuera un coágulo, por ejemplo, esto se hubiera desprendido fácilmente, ¿cierto? Y esto ya ha resistido quizá cuánto tiempo que está fijado. ¿Por qué se produce? ¿Cuál sería la razón de que se produce los trombos? Por la insuficiencia que se genera, hay éstasis y eso provoca... Perfecto. Y es básicamente porque hay un territorio infartado que va a estar akinético o hipokinético, ¿cierto? Y eso va a generar que haya una éstasis de la circulación, eso va a generar que sea una condición protrombótica y se generen estos trombos, que es básicamente como se producen trombos en los pacientes insuficientes cardíacos, y en este caso como genera un infarto, genera una hipoquinesia o aquinesia de un sector del corazón, eso va a generar una condición procoagulante o que facilite la generación de trombos. Hipoquinesia que se contrae menos. Y por supuesto, un paciente con infarto puede generar, es un cardiópata coronario, tiene una patología coronaria, y eso va a generar que ese paciente pueda generar una insuficiencia cardíaca a largo plazo. Por eso los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio permanecen en control, se les dan medicamentos, estatinas para disminuir la posibilidad de un accidente de placa o de ateromatosis, y tratamiento de insuficiencia cardíaca inicial. Esas son complicaciones del infarto agudo al miocardio.
No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Porque había unos que eran por repercusión. Hay pruebas. Bueno, no, cuando termine el otro grupo. Bueno, recuerden entonces lo que vimos al principio: miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica. Dentro de las causas de hipertrofia ventricular, recordar que la más común es el pacientito hipertenso de larga data, que no es pesquisado, que no se toma el tratamiento, y que aparte de una serie de consecuencias está esta hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordar la endocarditis, hay diversas causas, principalmente dentro de la endocarditis infecciosa están las agudas, las subagudas, las diferencias entre ambas en cuanto a los bichitos que la afectan, si son más virulentos, menos virulentos, o agentes patógenos. Sí. Refiere las características de las vegetaciones, que unas son destructivas, destruyen la valva, son deformantes. Pueden presentarse en pacientes con daño valvular previo o no, que son las agudas en el fondo. En cambio, las subagudas son vegetaciones no tan grandes, no tan deformantes. Solamente se producen en tejido valvular dañado, afectado, etc. Hay otro tipo de valvulopatía con enfermedades valvulares, como la enfermedad valvular reumática, las características microscópicas, macroscópicas. Profe, ¿esa pieza que tiene? Es una pericarditis. Se me quedó. Sí. Se me quedó de la bandeja, no la ordené, que me la habían desordenado y se me quedó. Esa de ahí podría ser una cicatriz, ¿Ah? ¿o no es ¿Qué? nada? Pericarditis fibrinosa. ¿Parecerá? Y la miocardiopatía, eso no se ve. Es una rotura miocárdica. ¿Ah?